que la información no se libere. Sí, esa no la vi. Hay una demanda. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 8 de mayo de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Un abrazo a quienes nos acompañan a esta hora a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Saludos también a los radioescuchas en GD Radio del Grupo Dutriz Radio. Hoy ha entrado en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, una normativa que obliga a las instituciones, incluyendo a las 262 alcaldías, a hacer pública la información oficiosa que tienen en sus manos. Se trata de un paso importante en el ejercicio democrático del derecho de la población a conocer qué hacen quienes administran fondos públicos, o sea, con el dinero de todos los contribuyentes, y convertirse así en una especie de fiscalizadores o contrapesos a favor de la transparencia. Para conversar de esto nos acompaña en nuestros estudios Javier Castro. Él es el director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, bienvenido. Muy buenos días, William. Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, Javier, ¿cuál es el mensaje que se envía con esta normativa? Es decir, ha entrado en vigencia. Debo entender que ya ustedes en el pasado han expresado opinión en términos también de que ha habido un poco de, casi así como a regaños, pero bueno, ahí va. Hoy prácticamente entra en vigencia esta ley. Sí, William. Este día consideramos desde FUSADES que este es un día histórico. Es un día en el que la Ley de Acceso a la Información Pública ya podrá ser exigible a través de los ciudadanos de todas estas solicitudes de información. Esto tiene que ver con el derecho al saber. Esto es un derecho que está regulado en convenciones internacionales que El Salvador había suscrito y también ha sido declarado de esa forma como derecho fundamental por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero en este punto señalar, William, que este es un día muy importante para el país, es un día muy importante para la transparencia, en el sentido de que este día ya entra plenamente en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública. Claro, hay desafíos y retos muy importantes, porque la Ley de Acceso a la Información es un punto de partida. Definitivamente que hay algunas preocupaciones desde la sociedad civil, lo hemos estado manifestando a través del grupo promotor y también FUSADES en algunas publicaciones, al señalar de que este día también, desde el mes de marzo, debió de haber estado nombrado los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública, los 5 comisionados, y todavía eso a este día no se tiene. Sin embargo, sí vemos positivo que ya el país cuente con esta normativa, pero no solo basta tener la normativa, William, también se requiere un instituto garante, un instituto fuerte e independiente que tutele los derechos que están consagrados en la ley. Ya El Salvador deja de estar dentro de los países que no tenían este instrumento jurídico. Ahora ya lo tenemos, pero ahora el reto es la aplicación. Es de señalarlo que la Ley de Acceso a la Información Pública es un esfuerzo, William, que nace desde la sociedad civil. FUSADES junto con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en el año 2008. Iniciamos la elaboración de este proyecto. Se tomaron en cuenta las mejores prácticas internacionales en este tema, como fue la ley mexicana, la ley chilena, también la ley modelo de la OEA, tratando de que tuviéramos un buen instrumento legal. También se vio la necesidad de que se contara con un instituto independiente, porque no basta tener solo una ley que te diga cuáles son los derechos a que los ciudadanos tenemos, porque ya han habido otros ejemplos en el pasado de información que había obligación de que fuera pública y no lo ha sido. Por ejemplo, hay quienes sugieren que en esto de las leyes siempre opera una especie de principio. Obviamente no es un principio, pero echa la ley, dicen echa la trampa. Entonces, no sé si esta normativa, Javier, también tiene muchas trampas o puede tener muchas trampas. Es decir, llamémoslo de otra manera, tener vacíos en donde también se puede colar mucha información que es de relevancia, de interés público, y considerarse y establecerse bajo otros criterios. Aquí lo importante, bueno, tenemos una ley. Acordémonos que la ley nos da los presupuestos generales y el desarrollo normativo para hacer real y hacer efectivo este derecho. Pero no solo basta la ley, también se requiere una adecuada aplicación. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Esta ley prevé la creación de las unidades de información, que tendrán que estar en todos los entes obligados de la ley,
Y estas unidades de información tendrán a un oficial de información. ¿Quién es este oficial de información? Es el enlace que habrá en el ente obligado con el peticionario del acceso a la información. Pero también se prevé un instituto de acceso a la información pública. Entonces, para que esta ley funcione adecuadamente, tengo por una parte tener a los oficiales de información, tener las unidades de información, tener los procesos internos para canalizar las solicitudes y lo que es de gran importancia, el instituto. Y acá, ¿por qué es importante el instituto? Bueno, porque cuando hay una denegatoria de información, cuando hay un rechazo, o cuando yo como ciudadano no me sienta satisfecho con información de que considere que es imprecisa, que es inexacta o que esté incompleta, voy a poder acudir al órgano garante del acceso a la información pública, órgano que a este día no ha sido nombrado. A pesar de que hubo un proceso participativo de varias entidades de la sociedad civil que propusieron ternas. Entonces, estas ternas llegaron al presidente de la República en febrero y debieron ya en marzo estar electos. Pero todavía no han sido nombrados. Vimos algunas declaraciones del señor presidente de la República en algunos periódicos en el finales del mes de abril, donde decía que ya iba a hacer los nombramientos y que iba a elegir a las mejores personas. Claro. Entonces esperaríamos que eso se dé. Pero bueno, acá entramos con la pregunta que me hacía William. Sí, definitivamente viene un tema de voluntad de aplicar la ley adecuadamente. Porque la ley, por arte de magia sola, no nos va a resolver los problemas. La ley es importante, pero se requiere una adecuada aplicación. Y acá sí creo que hay que destacar un punto. Desde FUSAES y el grupo promotor hemos señalado de algunos problemas que se generaron con la emisión del reglamento de acceso a la información pública, puesto que estaba añadiendo un nuevo criterio de información reservada, es decir, esa información que el Estado clasifica como reservada, que ya está en la ley, ¿verdad? Para algunos casos muy en particular que ahí se señalan, pero sí nos generó preocupación el hecho, William, de que en primer lugar un reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley, y entonces al estar regulados en la ley cuál es la información reservada, no la puedo sumar ni incluir algo más a través de un reglamento. Eso viola las facultades que tiene el órgano ejecutivo y el presidente a la hora de emitir reglamentos. Y eso está ocurriendo. El reglamento está vigente. Y ya se interpuso en el mes de marzo por algunos miembros del grupo promotor un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, ¿a qué me quería referir con esto? La ley está buena. Ha sido catalogada como la cuarta mejor ley del mundo por todos estos estándares que cumple. Pero a través del reglamento se le incluyeron algunas discrecionalidades que sí pueden limitar la eficacia de la ley. Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos nos explica usted cuáles pueden ser esas discrecionalidades. Y tengo acá una pregunta también de alguien que nos está escribiendo. Daniel Sifonte tiene una pregunta puntual a través de Facebook. Vamos a la pausa y volvemos. Excelente. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, tengo acá una pregunta de Daniel Sifonte. Dice, buenos días, una interrogante para su invitado. ¿Qué significa transparencia? Lo pone entre comillas. En un país en donde lo que menos existe es respeto hacia la ley, empezando por funcionarios públicos y privados. Saludos. Transparencia es un elemento fundamental de la democracia. Transparencia lo vemos como el hecho de que los fondos públicos se administren de forma adecuada, de cara a los ciudadanos, que ya no haya opacidad
venimos de una cultura del secreto a pasar a una cultura de apertura, del acceso a la información pública, y eso es precisamente lo que nos permite la ley de acceso a la información pública, que es una herramienta muy importante de acceso a la información pública que precisamente lo que provee es transparencia para que los ciudadanos podamos conocer el trabajo o lo que realizan nuestros gobernantes, nuestros representantes. Es una medida de rendición de cuentas que abona en positivo para el fortalecimiento de la democracia. La transparencia es fundamental y es todo lo opuesto a la corrupción, al tráfico de influencias, etcétera. Ya, pero tampoco se puede ser pesimista, digamos. Ya, o sea, se tiene una ley y es un paso ya, pero... Es un paso grande, es un paso importante y como salvadoreños nos tenemos que sentir contentos este día. Claro que hay retos y tenemos que trabajar para que se resuelvan esos retos. Unos no dependen de nosotros, dependen de la voluntad política de hacer estos nombramientos, depende de asignar los recursos suficientes para que este Instituto de Acceso a la Información funcione adecuadamente. Es un tema también de compromiso con la transparencia, porque es importante señalar, William, de que esta es una herramienta más dentro de todo el sistema de transparencia, porque vaya, la Ley de Acceso a la Información Pública le va a permitir a los ciudadanos tener información de cómo se están administrando la cosa pública, cómo se están tomando las decisiones, etc. Pero hay otros entes que tienen un rol importante, y acá me refiero a la Corte de Cuentas de la República, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la sección de probidad. Entonces, en la medida que todos estos entes funcionen adecuadamente, estaremos promoviendo la transparencia y combatiendo la corrupción también. Ya, volvamos sobre el punto del segmento pasado que me decía usted, Javier. La ley está buena, pero a través del reglamento se le incluyeron, ¿qué? ¿Elementos de discrecionalidad? Se incluyeron unas nuevas causales de información reservada. Ya la ley establece cuál es la información reservada, pero a través del reglamento se incluyen unos nuevos criterios. Y uno que se menciona es el de la seguridad política. Cuando vemos en el reglamento, William, la definición que hace de seguridad política, vemos que prácticamente es amplísimo, muy ambiguo, y ahí cabe cualquier cosa. Prácticamente cubre todo lo que tenga que ver con la gestión pública de la administración del Estado, todas las tomas de decisiones que tengan que ver en la esfera pública. Hemos revisado otras leyes de acceso a la información y este es un concepto único de esta seguridad política. Entonces, precisamente esa ha sido una de las razones por las cuales se ha impugnado el reglamento ante la Sala de lo Constitucional. Aún no se ha admitido la demanda, esperaríamos que se admita cuanto antes para que este proceso se vaya impulsando. Y la otra discrecionalidad que se incluye, William, que también se considera que rebasa la capacidad normativa de un reglamento, porque no puede rebasar lo que está en la ley, es precisamente de que el proceso de elección del Instituto de Acceso a la Información proviene que 5 sectores de la sociedad civil, a través de algunas asambleas y unas votaciones, eligen unas ternas. Llegan estas ternas al presidente de la República para que haga la elección sobre la base de esas ternas. Entonces, lo que se considera que es un exceso del reglamento es de que ahí hay una disposición que señala de que el presidente puede rechazar las ternas si a su criterio esa persona no es apta. Entonces tampoco puede quedar de una forma tan discrecional que simplemente que si se considera que no es apta rechazar esa terna. O sea, el presidente, que es como vetarla. O sea, el presidente dice, él considera bajo su criterio que la persona no es apta y simplemente... la rechaza. Eso no puede ser y así. no hay forma de que explique por qué no es apta y todo ese tipo de cosas. Podría explicarlo, pero la verdad es que sería válido rechazar una terna si decimos es que no cumple los requisitos de ley, ¿verdad? Pero también los candidatos han pasado por un proceso riguroso donde se cercioró que cumplían los requisitos de ley, ¿verdad? Exacto, a esas alturas no se puede decir que esta persona no está cumpliendo requisitos. Exacto. Entonces, pero con esa facultad que está en el reglamento y que el reglamento está vigente, se puede generar ese tipo de decisiones. Entonces, esos son los dos puntos en los cuales por los cuales se ha impugnado el reglamento ante la Sala de lo Constitucional. Podemos asumir que entonces ahí se elimina la parte del criterio de independencia de los comisionados, o no llega hasta ese extremo. Lo que se ha procurado, William, y esto fue uno de los puntos en los cuales, cuando se discutió la ley, fue uno de los puntos donde hubo más debate, porque precisamente lo que se quería era un ente independiente. Acordémonos que el Instituto de Acceso a la Información Pública va a tener competencias sobre todos los entes públicos, órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial, todas las municipalidades del país, sociedades de economía mixta, etcétera. Entonces, es una gran gama de entidades y por eso se requiere que sea un instituto sólido, un instituto formado por personas independientes y personas comprometidas con la transparencia. Además de eso, personas probas, intachables.
dentro de ese mecanismo se estableció de que la sociedad civil fuera quien propusiera esas ternas, ¿verdad? A través de procesos democráticos de toma de decisión, como fue las votaciones que se llevaron a cabo. Entonces, eso es lo que se ha querido, llevar esas ternas propuestas por la sociedad civil para prever de que hay algún tipo de independencia. Eso es lo que se prevé. Pero ya si se reserva el órgano ejecutivo un derecho un poder de veto, por decirlo así, de los comisionados, entonces ahí estamos viendo que también una persona que tal vez no parezca de una forma subjetiva se puede rechazar. Pero sí es importante el tema de la independencia, eso hay que recalcarlo. Y eso tiene que ver también, William, con la asignación presupuestaria adecuada del instituto, que hasta este día se desconoce la asignación presupuestaria, ¿verdad? Eso tiene que ver también con la independencia para funcionar adecuadamente, tener un patrimonio sólido. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Está con nosotros en nuestros estudios Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Conversamos sobre la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública en nuestro país a partir de este día. Javier, quisiéramos saber un poco en términos del impacto que esto tiene. Periodísticamente nosotros lo entendemos, lo asumimos y bueno, o sea, es parte de nuestro oficio, buscar información y en este caso, pues, de alguna manera habrá facilidades para los periodistas. Digo, en comparación a lo que teníamos en el pasado. No estoy hablando que no tengamos dificultades y que ya las hemos estado conversando, pero el ciudadano común y corriente, digamos, ¿qué impacto tiene para él cuando esta persona quiere tener acceso a cierta información que ha estado en manos de un ministerio X? Esto, como muy bien dices, William, esto es un derecho de los salvadoreños, es un derecho que ahora todos los ciudadanos tenemos. Y es importante que se genere esa capacidad de demanda de parte de los ciudadanos para hacer uso del acceso a la información pública. En otros países hemos visto cómo esto es usado por periodistas, por estudiantes, por ciudadanos comunes y corrientes. Cualquier ciudadano que si quiere preguntar, mire, por ejemplo, se va a construir aquí un puente, o por qué se trató la construcción de un puente, o si el programa Semilla Mejorada, quiero saber si por qué no me corresponde a mí, porque sí, quiero saber como ciudadano por qué el Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo, eligió a 15 personas y no a las otras, qué criterios tenían. Entonces yo creo que acá se habla en una gama y una gran cantidad de información que tradicionalmente no ha estado a disposición de los ciudadanos. Entonces ahora como ciudadanos tenemos ya el derecho a saber, tenemos el derecho a tener información pública. Recordémonos que uno de los principios más importantes que rigen la Ley de Acceso a la Información Pública es el principio de máxima publicidad. Y esto quiere decir que la regla general es que todo es público. Toda la información es pública, salvo contadas excepciones. Entonces, sí es importante que los ciudadanos hagamos uso de este derecho. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros que hacemos investigaciones, estudios para los distintos documentos que elabora FUSADES, habrá alguna información que no tenemos, pero haremos uso de la Ley de Acceso a la Información para obtener, por ejemplo, estadísticas, algunas estadísticas criminales o algunas estadísticas de gestión en alguna entidad, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, que muchas veces no se han tenido. Podremos conocer cosas relevantes, William,
ahora de que en las pasadas elecciones ya votamos por persona, por rostros, ya podremos ver cómo votó esa persona a lo largo de toda la legislatura, a través del registro de votos, que son datos, información que se tiene, pero que no es pública. Entonces, creo que se abren un sinfín de oportunidades para que los ciudadanos de forma responsable hagamos uso del derecho al acceso a la información pública. Ahora, la normativa no tiene carácter retroactivo, es decir, entra en vigencia este día, significa que la información que se generó, ¿desde cuándo o hay periodos establecidos? ¿Cómo funcionaría? Es decir, porque hay tanta información, pues nunca se ha tenido una ley. Entonces, uno piensa si es que va a ser a partir de este día la información que se genere en todas esas instituciones es la que estará disponible, aunque ya vimos, por ejemplo, el portal de la Corte Suprema de Justicia, que subió ya alguna información esta semana. No, de hecho, la ley aplica hacia atrás, William. Siempre y cuando la información esté en manos del Estado, esa información que tiene que proveer a los ciudadanos si hacemos uso del derecho de acceso a la información pública. En el caso de que la información no se tenga, porque también hay que mencionarlo, algunas de las deficiencias que se han mencionado, William, ha sido precisamente el manejo de los archivos en el país. Entonces no todo se ha llevado de una forma, con una rigurosidad en el cuidado de los archivos. Claro. Pero si la información está, esa información, y cabe dentro del ámbito de la ley, esa información como ciudadanos tenemos el derecho de solicitarla. En los casos en que no se encuentra la información, William, ahí lo que habrá es que el funcionario ante quien se interponga, ante el oficial de información, ante quien se haga la solicitud, tiene que motivar adecuadamente que la información no se encuentra, ¿verdad? Tendrá que hacerle una resolución de que esa información no está. Y es posible que, por ejemplo, información básica, elemental, es de las plazas de los funcionarios públicos. Me refiero a todos en general, sí. Hasta la persona que tiene el cargo de directora, hasta la persona que sirve el café, por ejemplo. En adelante se podrá tener acceso a esa información, es decir, saber cuánto gana fulanito de tal, porque habitualmente lo hacíamos en corte comercial. En el Ministerio de Hacienda lo que se maneja son una especie de partidas y hay allí códigos establecidos, no se dice nombre, pero ahora sí podemos tener entonces el código que establece el Ministerio de Hacienda y a la par el nombre de la persona con su salario. Definitivamente. Todo el tema de la estructura orgánica, William, es decir, todas las personas que integran una entidad pública, sus nombres tendrán que estar disponibles y serán también, como ciudadanos podremos acceder a esa información, a la información de los sueldos, de las remuneraciones y la identificación de cuánto gana determinada persona. Eso también es objeto de la ley. Eso tendrá que estar en la ley. El directorio de todas las personas que integran la entidad que esté obligada a la ley también tendrá que estar eso. O sea que la idea es que toda esa información sea disponible al público. Y eso entra, William, dentro de la información oficiosa. O sea que acá no es que tal vez o hasta que el ciudadano llegue se la van a proporcionar. Esta información tiene que estar disponible desde este día. Tendría que estar disponible toda esa información. No hemos revisado aún todos los portales web que se han estado proveyendo, pero ya toda esta información es de carácter oficiosa y de esa forma tiene que presentarse al país. Si no está una información que debe estar publicada, ¿cuál es el camino que tiene un ciudadano? Debo entender que hay un procedimiento, 10 días, entiendo que tendría ¿qué sería? ¿El oficial? El oficial de información. De información de esa, Ministerio de Economía, sí, digamos. Entonces el oficial yo voy y él tiene 10 días para responderme. Exacto. Pero hay todavía algunos días más. Lo que pasa, William, que en este caso en particular es de señalar que dentro del proceso que se establece en la ley, como ciudadanos acudiremos ante la oficina pública. Internamente habrá que haber un proceso para que esto se canalice, pero el enlace y la persona obligada que tiene que responder esa solicitud es el oficial de información. En cada entidad habrá una unidad de información, también habrá un oficial de información que es el enlace con el peticionario y él tendrá que ver internamente a través de los procesos que se lleven a cabo dentro de la entidad cómo se canaliza esta información. Ante la negativa o ante la posibilidad de que yo no esté, que considere de que la ley es, que la información es incompleta o inexacta o imprecisa, puedo acudir a la institución garante. Pero ahí es donde tenemos el problema de que en estos momentos todavía no se ha electo y no está funcionando el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, ante la denegatoria, yo puedo apelar y acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. En el caso del otro, como muy bien mencionaba, cuando se presente la solicitud, el oficial tiene 10 días para dar una respuesta. Si los archivos han pasado más de, creo que 5 años, todavía hay un plazo adicional, pero sí se ha tratado de que hayan plazos expeditos para que se dé una respuesta. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Javier, piensa uno en términos, bueno, todas las leyes evidentemente llevan la parte sancionatoria, pues, o sea, cuando un funcionario incumple este tipo de la aplicación de estas normativas. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos establecidos y qué tipo de sanciones se pueden establecer si yo solicito una información como ciudadano y luego pasan los 10 días y no hay respuesta y entonces se le vulnera el derecho, digamos, al peticionario? Sí, la ley prevé, William, una serie de sanciones que están clasificadas con algunos criterios de graves, de muy graves, graves y leves. Estas sanciones son impuestas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y contiene precisamente cosas relevantes para la efectividad de esta ley. Porque hablemos de que una ley para que funcione adecuadamente también requiere la característica de la coerción, y esto es hacerla valer, ¿verdad? Entonces tengo también el procedimiento para apelar ante el instituto, ante la denegativa de la información y que se me resuelva, que se me conceda la información, pero también se prevén sanciones en casos, por ejemplo, de alterar información, de sustraer información, de destruirla, o inclusive también hay sanciones por el hecho de que se divulgue información confidencial o reservada, y también sanciones por el hecho de que se deniegue injustificadamente el acceso a la información. Entonces vemos de que sí hay una serie de sanciones para que esto funcione de forma adecuada. Se han establecido los criterios, hay algunas que tienen que ver con algunas multas que se han establecido en la ley, pero también decirte que cuando, por ejemplo, si se comete un ilícito penal al alterarse algún tipo de información o ocultarse o destruirse, ahí puede entrar ya dentro de la esfera penal y el instituto está obligado a notificar a la Fiscalía General de la República. O sea que la ley es bien completa, contiene las sanciones en el caso de que se quiera impedir o dañar la información que se cuenta en las oficinas de información. Pero volvemos entonces a un punto inicial de la conversación de este día, Javier, y es sobre el hecho de que, bueno, no están nombrados los oficiales. No sabemos si el presidente lo hará en las próximas horas, pero hoy por hoy no están. Entonces, ¿ante qué estamos? Es decir, tenemos una legislación, pero entonces hoy por hoy no tiene dientes, o sea, ¿qué pasa? Aquí lo que estamos viendo, William, que de nuevo, como en otras cosas, tenemos una transparencia formal, pero no real. Tenemos una transparencia en una ley que ha sido muy buena, pero no nos sirve de mucho tener una buena ley si no está conformado ni integrado el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es la entidad que va a velar por el adecuado cumplimiento de la ley. Entonces sí es fundamental tener el Instituto de Acceso a la Información Pública que esté funcionando adecuadamente, que se nombren a los comisionados, que tenga un presupuesto que le permita hacer su trabajo. Y acá es de señalar, William, que todos estos plazos que se habían establecido tienen que ver también con el cumplimiento de normas jurídicas, porque los plazos para hacer los nombramientos ya estaban previstos en la ley. Solo para señalar, en el caso de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, debieron haber estado nombrados en noviembre del año pasado. Luego se postergó porque hubieron unos atrasos en las elecciones que hacían la sociedad civil, y teníamos de que en marzo, ya después de todo esto, se tenía que el presidente de la República haber nombrado a los comisionados. Vimos que hace algunos días él mencionó de que se iba a hacer los nombramientos y que se iba a elegir a las mejores personas porque era un ente fundamental, pero hasta este día no tenemos a los comisionados y es importante que existan y esperaríamos de que cuanto antes se hagan los nombramientos. ¿Cuál es la salida que puede haber eventualmente entonces? ¿Es la parte de ir a la Corte Suprema de Justicia, un recurso de amparo? ¿Qué hacer? Digo porque
habrá gente, me imagino que a partir de este día, bueno, ustedes mismos como FUSADES, no sé si van a hacer ustedes el ejercicio ya de solicitar cierta información a partir de hoy, una forma de poner a prueba el sistema. Hay de distintas entidades de la sociedad civil que ya están mencionando, bueno, el grupo promotor de la ley y otras entidades señalando de que ya van a presentar solicitudes de información. Es más, hemos visto algunos anuncios en los periódicos donde ya anuncian estas oficinas, la apertura de estas oficinas. El portal web ya es un paso a favor de la ley, pero nos falta lo fundamental, que es que haya este instituto de acceso a la información pública, William. Nosotros sí esperaríamos de que estos nombramientos se hagan cuanto antes, para que tengamos a estos comisionados que, cumpliendo los requisitos que establece la misma ley, puedan hacer su trabajo adecuadamente y velen por el adecuado cumplimiento de la ley, William. Eso creo que no podemos dejar atrás de que esto ha sido un hecho positivo para el país, tener con esta ley, pero no basta eso, sino que se requiere también de que haya un instituto garante, independiente y fuerte que la haga valer. Bueno, solo un tema más y vamos a ver esto después del corte comercial y tiene que ver, quiero insistir con la reserva de la información. ¿Quiénes son los que pueden tener información reservada? ¿Cuál es la naturaleza de esa información? Vamos a la pausa. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Javier, tengo una preocupación y es la parte de la reserva de la información, pero al final establecer esto como un criterio, casi como un candado a cierta información, hasta dónde hay información que debe ser clasificada en ese concepto de reserva y hasta dónde también puede ser utilizado ese concepto como una forma de discrecional de ciertos funcionarios en ciertas instituciones. La Ley de Acceso a la Información Pública tiene 3 tipos de información. La información oficiosa, que es la de la que hemos estado hablando principalmente. Luego está la información reservada y la información confidencial. En la información reservada se incluyen aspectos como, por ejemplo, los planes militares secretos, los operativos delincuenciales. Eso existe en casi en todas las leyes de acceso a la información pública. No se puede divulgar un operativo policial, por ejemplo, porque se viene abajo todo. Sí, eso es comprensible, ¿no? Es comprensible. Las investigaciones que se estén llevando a cabo, también, por ejemplo, eso no es objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública, y de ahí se establecen algunos criterios como, por ejemplo, lo que ponga en peligro la vida, la seguridad de cualquier persona, los actos que pueden causar un perjuicio a estos planes de investigación que estábamos mencionando, y también lo que puede comprometer algunas estrategias en procedimientos judiciales que se estén llevando a cabo. Estos son criterios que se establecen, que sí se consideran, de acuerdo a las prácticas internacionales, comprendidos dentro de la información reservada. Pero en estos casos hay que decirlo que para cada caso en particular hay que hacer ese examen para determinar si esa información que me están solicitando cabe dentro de esos criterios, ¿verdad? ¿Todos los ministerios podrán recurrir a ese criterio de la información reservada? ¿O solo estamos hablando, por ejemplo, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Civil, por ejemplo? La verdad que el punto es de que esta información reservada tampoco no es una forma de evadir el cumplimiento de la ley. No está hecho para que se aplique de una forma arbitraria y que con esa excusa dejemos de aplicar la ley. Lo que pasa es que, obviamente, en estos casos en particular, a donde se refiere a investigaciones policiales, judiciales, a temas de planes militares, por ejemplo, ahí atañe a algunos ministerios.
del Ejecutivo como seguridad, justicia, etcétera. Pero habrán otros temas que podrá caber dentro de eso otro ministerio. Pero acá es importante señalar que esta es una de las labores que tendrán los oficiales de información, de determinar cuál es la información reservada. Pero ¿qué va a pasar? Si llega un ciudadano a presentar una solicitud de acceso a la información y le dicen que es información reservada y el ciudadano no se siente a gusto, puede interponer una petición ante el instituto para que dirima esas diferencias. Entonces, eso es bien importante porque al final, si hay una discusión de que si es reservada o no, la última palabra la tendrá el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Y todavía después de, si hay insatisfacción, por ejemplo, con el instituto o el instituto comete una arbitrariedad también estableciendo criterios que no son, todavía la persona tiene opción para ir a otras instancias, ¿qué? ¿La Corte Suprema de Justicia o cómo? Ese punto se me quedó en la anterior pregunta que hicimos y lo complemento acá. Sí, si siguiendo el procedimiento ordinario, pensemos de que ya está el instituto, claro, y yo todavía no estoy conforme con la decisión del instituto, tengo la posibilidad de acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Como otra instancia. Y si considero que se nos ha violado un derecho constitucional, puedo acudir a interponer un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Ese es en el caso de que ya esté todo funcionando como la ley prevé y esperamos que así sea. ¿Qué pasa ahorita de que cómo activamos y cómo hacemos funcionar la institucionalidad? Reconozcamos de que este ya es un derecho que tenemos los ciudadanos. Ya lo dijo la Sala de lo Constitucional, ahora lo confirma la Ley de Acceso a la Información Pública, pero no tengo el instituto ante quien acudir. Entonces, ante la imposibilidad de acudir al instituto, me queda expedita la vía de ir a la Sala de lo Contencioso Administrativo o a un amparo. O sea que sí hay mecanismos, lo que pasa que no es menos formal, por decir, por cantidad de procedimientos y formalismos, etcétera, y por facilidad del ciudadano. Acordémonos, las solicitudes de acceso a la información ante el instituto pueden ser inclusive hasta verbales, por correo electrónico. Para interponer un recurso no es tan fácil, o sea, hay que llenar ciertos requisitos legales y cualquier ciudadano no va a estar tan fácilmente en la posibilidad de hacerlo. Pero sí hay una vía para garantizar ese derecho, que es acudiendo a la Corte Suprema, pero como decía, no es tan accesible a todos los ciudadanos. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos nos quedan 2 segmentos y hablamos de otros temas, sobre todo lo que tiene que ver con este conflicto que se aproxima entre el órgano legislativo y Corte Suprema de Justicia. Vamos a la pausa. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, pasemos a otros temas. Javier, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la remoción de la Sala de lo Constitucional del presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, y luego, concluyeron los 3 años. Se supone que esa parte, algunos sugieren que eso es legal, que concluyeron los 3 años como presidente de la Corte Suprema de Justicia y ya no continúa más. Pero está la otra parte que tiene que ver con el hecho de que si él puede ser o no removido en la Sala de lo Constitucional. Ya hay recursos presentados ante la misma Sala de lo Constitucional. Algunos sugieren de que el presidente Belarmino Jaime, si participa de algunos procesos, de algunos casos particulares, él se convertiría en una especie de juez y parte. ¿Qué es lo que debe hacerse o qué es lo que está pasando en este momento? En relación a la pregunta, William, en FUSAES manifestamos luego de esa plenaria de hace unas 3 semanas, más o menos, nuestro rechazo a estas negociaciones que se estaban realizando, principalmente porque
nosotros sostenemos, y así lo hemos manifestado, de que la actual legislatura no estaba legitimada constitucionalmente para hacer la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puesto que en el 2009 había electo, y de acuerdo al espíritu y letra de la Constitución, solo le corresponde a una legislatura hacer la elección de una magistratura. En cuanto al caso del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, es de señalar que la Constitución sí establece de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se elige por 3 años. Y cada 3 años tiene que haber un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, en esa parte... En eso no hay discusión. No hay discusión. El problema es de que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, antes de ser presidente de la Corte, es magistrado de la Sala de lo Constitucional. Y esta es una condición que le proviene de la misma Constitución. La Constitución de la República establece la estructura, el funcionamiento, las atribuciones y el nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de una forma directa, precisamente porque lo que quiere es preservar la independencia del Tribunal Constitucional, que en nuestro caso es la Sala de lo Constitucional. Entonces, para nosotros, y así lo manifestamos, el hecho de que se pretenda mover de la Sala de lo Constitucional al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia es un acto que viola de una forma grave la Constitución de la República y viola la independencia de poderes que debe de existir en toda democracia, en toda república. Porque como decía, él antes de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene investida la calidad de magistrado de la Sala Constitucional por todo el periodo de su elección, que son los 9 años. Y como vemos en el decreto de elección, antes de que terminara la pasada legislatura, hay otro tema. En el decreto legislativo no se menciona en ningún momento al actual magistrado de la Sala Constitucional, al doctor Jaime, sino que simplemente lo que se hace es que se nombra a 2 magistrados de la Sala Constitucional, con lo que estaríamos cayendo también en la otra inconstitucionalidad. Entonces cualquiera pudiera decir, tenemos 6 magistrados de la Sala Constitucional. Claro. Entonces claro. sí ha sido gravísimo el hecho de pretender mover a un magistrado de la Sala Constitucional, cuando lo que corresponde únicamente es nombrar al presidente de la Sala Constitucional. Pero entonces vuelvo sobre la pregunta planteada. Belarmino Jaime, ¿qué tiene que hacer alrededor de los casos particulares donde se menciona su nombre? Es decir, donde se cuestiona todo el procedimiento y se habla de Belarmino Jaime. No he visto, entiendo que solo se han admitido 2 de las demandas, William. Las demás demandas creo que están en examen de admisión. En el caso de las demandas en las cuales se refieren exclusivamente al traslado del doctor Jaime a otra sala, a esa inconstitucionalidad, porque hay unas demandas que sí lo plantean, en esos casos sí entiendo yo que no podría conocer. Pero en los otros casos donde se está impugnando el decreto de elección de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no veo ningún problema legal para que esté inhibido de conocer. Ya. Javier, ¿realmente se viene una crisis en este choque de poderes? Creo que la crisis ya se dio, William. Y fue el hecho de hacer actos inconstitucionales al nombrar de una forma ilegítima a magistrados de la Sala de lo Constitucional, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pretender remover al magistrado presidente actual, el magistrado de la Sala Constitucional. Creo que esa ha sido la crisis institucional. Como FUSAES es lo que nosotros esperamos de que se imponga finalmente la institucionalidad. Y los recursos que se interponen ante la Sala de lo Constitucional precisamente prevén eso. Para eso existen los tribunales constitucionales, para poder interpretar y defender la Constitución. Nosotros no hemos hecho valoraciones y no nos referimos a las personas que se han nombrado. Eso no es el problema, no es el problema de los perfiles. Claro, la idoneidad es un tema importantísimo, pero no nos estamos refiriendo al proceso por el problema, sino que al mecanismo de elección, lo que aconteció en la Asamblea Legislativa ese día. ¿Y sería correcto entonces que una vez que se admitan los recursos en la Corte Suprema de Justicia se deje en suspenso, ¿qué sería el acto reclamado? Es decir, que estos funcionarios que han sido electos por la Corte Suprema, por la Asamblea Legislativa, no tomen funciones mientras no se dirima el conflicto. En la Constitución, en los procedimientos constitucionales, ahorita lo que se han interpuesto son recursos de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad en la Ley de Procedimientos Constitucionales no prevé suspender el acto reclamado. No obstante, en una de las demandas que se ha interpuesto, se ha señalado, se ha pedido de que se suspenda el acto reclamado, ¿verdad? Que es el acto de elección. Entonces habrá que ver qué resuelve la Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala de lo Constitucional, ante ese pedido, ¿verdad? Ahorita se han hecho los traslados a la Asamblea Legislativa, hay unos plazos,
y también a la Fiscalía General de la República, y luego de eso tendrá que la Sala de lo Constitucional dictar la resolución que corresponda. Para salir de esta crisis, ¿qué es lo más recomendable? Es decir, ¿qué es lo que debería hacer la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué debería hacer la Asamblea Legislativa? Obviamente desde el punto de vista de FUSADE, pues. Para nosotros es importante de que en El Salvador haya una plena independencia de poderes. Todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, son independientes, pero están obligados a colaborar entre sí. Así lo establece nuestra Constitución. Nosotros lo que esperamos es de que haya un compromiso firme por el respeto a la independencia de poderes y por el respeto a la Constitución. Si se han dado las inconstitucionalidades que se han mencionado, FUSADE ha sido claro en decir que a nuestro juicio sí se han cometido varias inconstitucionalidades. En ese caso, que se imponga la institucionalidad. Que se imponga la institucionalidad y que se restablezca el orden constitucional. Si queremos vivir en una república, tiene que haber independencia plena de los poderes. Si queremos tener un Estado en el cual existan las condiciones para el desarrollo económico y social, tenemos que, ante todo, respetar al Estado de Derecho en El Salvador. Y eso es lo que nosotros estamos mencionando. ¿Este choque de poderes es normal en una democracia? Es decir, ¿hasta dónde llega esa normalidad y hasta dónde lo que tenemos ya es una cosa irregular, digamos? Digamos que por eso se llaman frenos y contrapesos, porque son frenos y contrapesos entre los distintos órganos del Estado. Y cada uno tendrá algún su freno y contrapeso. En este caso estamos viendo a la democracia funcionar. Estamos viendo a la democracia funcionar y por eso nosotros lo que esperamos es de que se imponga la institucionalidad y que se resuelva conforme a la Constitución. Será importante conocer ya estos fallos cuando los tengamos, de todas las demandas, creo que ya van casi 6 demandas que se han presentado. Veremos qué resuelve la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y esperamos de que se resuelva este impasse que se ha generado, porque el país realmente, William, tiene tantas necesidades, tantos problemas, que requieren de que estemos utilizando las fuerzas del país para resolver esos problemas y no estarnos desgastando en conflictos. Bien, hacemos la última pausa comercial, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Javier, en medio de este choque de poderes también está el Ejecutivo con el órgano judicial. Y me refiero, por ejemplo, a la posibilidad que hay en este momento de que la Corte Suprema de Justicia también declare inconstitucional el nombramiento del ministro de Justicia y Seguridad, David Mujía Payés, y el director de la Policía Nacional Civil, el general Salinas. Bueno, hay mucha especulación. Algunos sugieren que quien está con más probabilidades de que sea declarado inconstitucional es el nombramiento del director de la Policía. Como sea, el punto es que el presidente de la República ha reaccionado y ha dicho de que, bueno, lo que pueda ocurrir en el tema de la seguridad pública y el desbaratamiento, de desarticulación de su gabinete de seguridad, no va a ser responsabilidad de él, que son gente exitosa y todo eso. Pero a lo que vamos también es otra parte del conflicto, que tiene que ver Corte Suprema de Justicia y el órgano ejecutivo. Sí, en este punto no quisiera especular en qué va a terminar estos procesos de inconstitucionalidad que se han presentado. Y sí recalcar, William, lo que dije anteriormente, de que es importante la plena independencia de los poderes del Estado. Y en este caso, la Sala Constitucional tendrá que tomar su decisión. Nosotros lo que esperamos es que la misma sea apegada a derecho, apegada a lo que establece la Constitución, y que haya plena independencia entre los órganos del Estado. Eso es lo que nosotros esperaríamos cuando en su momento tengamos el fallo
daremos alguna opinión al respecto, pero sí es importante en este y en cualquier otro caso, de que haya plena independencia de poderes y que no haya interferencia de un órgano del Estado en otro. Esa es la democracia, eso es vivir en democracia. Bueno, pero hay que asustarse o no ante estas crisis que generan o ante estas pugnas que hay entre los poderes. Yo no le diría pugna, yo creo que es el funcionamiento de la democracia. Por eso existen los frenos y contrapesos en el país. Peor sería de que hubiera un ente que controlara a los demás. Entonces, yo creo que mientras tengamos independencia de poderes, tendremos una democracia fortalecida. Si veamos lo que pasó, recordémonos hace un par de años, todos los acontecimientos que se dieron y las reacciones adversas que se tuvieron a raíz de algunas sentencias emitidas por la Sala Constitucional. Se escucharon posibilidades de antejuicios, posibilidades de remover magistrados, se venía diciendo desde antes. Exacto. Luego también el decreto 743, en el cual la sociedad civil tuvo un rol muy protagónico, tal como lo está haciendo ahorita. En este caso, de venir a defender la institucionalidad. Entonces, nosotros apelamos a eso, que haya una independencia de poderes, que se respete el funcionamiento de los órganos del Estado. Y sí quisiera destacar en esto, William, el rol de la sociedad civil. Creo que la sociedad civil cada vez está participando más, cada vez más está comprometida con tener espacios para expresarse. Eso es importante, vemos toda esta conformación de redes, los aliados por la democracia, FUSADES forma parte de esta agrupación, y en fin, vemos cómo todos estos movimientos de la sociedad civil expresándose para que haya una mejor institucionalidad y para que se respeten las instituciones y haya mayor transparencia también. Ahora, la Sala de lo Constitucional actual tiene funciones hasta el 30 de junio, ¿no? Sí. O sea que pueden conocer los recursos que lleguen hasta este momento. Ahorita sí. Hasta ese día. Pues. Y de hecho ya fueron admitidos 2, ¿verdad? Y resolver y estará dentro de todo su procedimiento legal. Ahí dependerá, ya se corrieron los traslados, entendemos, a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía. Se tendrá que darle curso al proceso y luego tomar una decisión, ¿verdad? Fallar, creo que el tiempo es prudencial para tomar una decisión en este tema en particular. Así que la Asamblea termina hasta el último día la Corte Suprema de Justicia termina su periodo, los magistrados salientes, hasta el último día del mes de junio. Y en 1 de julio entran los nuevos 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En un caso hipotético, si la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional el nombramiento del Fiscal General de la República y de los otros magistrados de Corte Suprema de Justicia, entonces, ¿qué? La Asamblea actual tendría la obligación de nombrar. Sí, en ese caso habría que ver el fallo, pero si determina que es inconstitucional, tendría que la actual legislatura hacer los nombramientos, tanto de la Corte Suprema de Justicia, así como de los otros funcionarios que declaren. Y eso entonces le daría, desde el punto de vista de ustedes, legitimidad y legalidad, obviamente, del proceso. Lo que hemos manifestado nosotros es que a una legislatura le corresponde elegir a una magistratura, y en ese caso es lo que FUSADES ha venido manifestando, de que es inconstitucional la doble elección por una misma legislatura. Entonces, en ese caso sí se estaría, a nuestro juicio, respetando la institucionalidad y la Constitución y su espíritu. Y no es la objeción sobre personas, sobre nombres. No nos estamos refiriendo a personas. No nos estamos refiriendo a personas, sino que solo al procedimiento. Es decir, perfectamente esta legislatura, si se pusiera de acuerdo, podría nombrar, digamos, en el caso hipotético del que estamos hablando, podría entonces elegir a los mismos funcionarios. Es una posibilidad, porque la misma lista, la lista que le llegó a la anterior legislatura de 30 personas, sobre esa misma lista tendría que elegir la nueva legislatura que ya está en funciones, ¿verdad? Ahora, obviamente, en términos prácticos, eso quién sabe qué ocurra, porque entonces, en todo caso, obligaría a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo internamente para poder... Sí, sería una probabilidad y una de las personas que están ahí podría llegar, pero también no podemos olvidar el tema de la idoneidad, que es igual de importante que la legitimidad. Que lleguen personas capaces, independientes y honorables. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Javier. Muy amable. Gracias, William, muy amable. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará en nuestros estudios Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas. Nos vemos mañana.